Bueno, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Ricardo Villaseñor y vamos a empezar la clase del día de hoy hablando sobre la arquitectura facial que podemos nosotros realizar con suturas de polidioxanona. Para poder entablar la forma de colocación de los hilos o suturas de polidioxanona, debemos de recordar dónde se van a colocar. Eh, en la imagen número uno vemos, por ejemplo, lo que corresponde a la piel. Epidermis, dermis, las capas, en donde en la dermis va a realizarse toda esta serie de colocación de hilos de redensificación, en donde aquí nosotros lo que colocaremos van a ser suturas que le llamamos lisas, doble tornado, atornillado, etcétera. Estas suturas que van a hacer este fenómeno llamado redensificación se tendrán entonces que colocar en la capa número uno, que es en la dermis principalmente. Por otro lado, los hilos que podemos mencionar, que son hilos relleno, hilos filler, que a lo mejor van para la parte de los surcos, se colocan en el tejido subcutáneo. Y la parte de los hilos famosos tensores que conocen los pacientes, en este caso serían hilos que le llamamos espiculados, irían prácticamente en la región entre el 2 y el 3, entre el tejido celular subcutáneo y entre el ESMAS, el sistema musculaponeurótico superficial. Prácticamente, si recordamos estos, aquí nosotros vamos a poder establecer el plano en donde se colocan. Cuando nosotros vemos esta imagen de esta tomografía, nos hace mención a esos compartimentos de grasa superficial en donde vamos a estar colocando todos nuestros hilos de sustentación, como es el caso principalmente de el surco nasolabial, que es principalmente o la grasa nasolabial, en el cual existe un descenso de primera instancia junto con la grasa medial, que estos acentúan el surco nasoyugal y el surco nasogeniano. Por otro lado, también tenemos la conexión con el número 7, que es la grasa del Joule, en donde prácticamente aquí se puede delimitar la famosa línea de marioneta. Principalmente estos dos compartimentos de grasa se consideran que son completamente móviles. Al ser móviles, pues permite el desplazamiento de los mismos. Por otro lado, los compartimentos que se consideran fijos sería el 5 y el 6, que corresponderían a la grasa superior e inferior temporal, así como el 3 y 4, que es la grasa malar medial y, perdón, la de en medio y lateral. Prácticamente aquí nosotros podemos hacer una división que es una línea ligamentaria en el cual pues se refiere que esta línea ligamentaria pues permita que de cierta manera dividamos la cara en una parte fija que será la parte externa y una parte móvil que será la parte interna. Aquí, por ejemplo, podemos observar a mejor detalle prácticamente lo que les comentaba. La grasa 1 es la grasa nasolabial que tiene comunicación con el Joule, que junto con la 2, que es la grasa medial, van a sufrir prácticamente descenso de los tejidos por debilidad de los ligamentos faciales que tenemos. Por otro lado, la grasa 5 o 6, que es la temporal, y 3 y 4, que es la del medio y la lateral, van a sufrir una tracción. Ajá. ¿Por qué? Porque prácticamente en esta división de las grasas, si ustedes se fijan en esta fotografía, la grasa es completamente homogénea. Aquí nos hacen la división por colores de la tinción para identificar los nombres en esta imagen de disección. Pero ahora, ¿qué es lo que nos hace la división? Prácticamente lo que nos hace la división van a ser a partir de ciertos ligamentos de sostén. En primer lugar, tenemos el, eh, la adhesión temporal, el septum de adhesión temporal. El septum de adhesión temporal nos va a dividir prácticamente la grasa superficial de la grasa profunda. Después nos iremos a la zona del ligamento cigomático. La zona del ligamento cigomático la podemos identificar
4.5 centímetros laterales al trago. Esta es una forma en la cual nosotros podemos identificar este tipo de, o podemos identificar el ligamento principal, que es el cigomático. Recordar que es un ligamento que consideramos verdadero, que cuando este va perdiendo fuerza, va haciendo que, por lo tanto, los compartimentos de grasa empiece a acentuarse más estos signos como tal. Y por último tenemos el ligamento mandibular, que este ligamento mandibular, pues bueno, aquí nosotros podemos observar que es el que sostiene al jaw. Entonces, si nosotros unimos la adhesión temporal con el ligamento orbital macetero y nos vamos directamente hacia el ligamento mandibular, podremos nosotros aquí establecer esta línea de adhesión, vean, ¿ok? Pintando esta línea que le llamamos ligamentaria, prácticamente aquí es donde nos divide la zona del es más fijo y del es más, el más móvil. Lo que hablábamos de estos compartimentos de grasa. Cuando nosotros colocamos suturas de PDO, podemos direccionarlas hacia los sitios móviles, pero también podemos redireccionarlas hacia los sitios que son fijos, como la grasa temporal, ¿ok? Histológicamente, la parte de nuestros hilos producen colágeno tipo 3, pero tipo 1 de igual manera. A partir de un proceso en el cual se induce, uno, la inflamación, para posteriormente liberación de mediadores de catecolaminas, etcétera, empiecen a regular esa inflamación y posteriormente comience la neocolagenización, que es lo que nosotros queremos llegar. Este es un artículo en el cual se hace la implantación en ciertos roedores, en donde se hace la implantación de hilos de redensificación, hilos de sustentación e hilos filler. Lo que se hace una comparativa es entre el PDO, la policaprolactona y el ácido poliláctico. Hablamos aquí de hilos lisos. ¿Qué es lo que se observa desde 2, 4, 8 y 12 semanas? Lo que llegamos a observar es que la policaprolactona y el ácido poliláctico tienen mayor recolagenización las primeras 2 semanas. Posteriormente, llegando a la semana 8 y a la semana 12, prácticamente ya no existe una mayor recolagenización. En cambio, el PDO sí ocurre completamente la recolagenización hasta los 3 meses, es decir, hasta la semana 12. Por lo tanto, aquí nos ayuda a que el PDO actúa gradualmente y es por eso que se ha vuelto uno de los materiales de elección en la implantación de suturas. Ahora, la producción del colágeno. En esta tinción, en donde vemos colores, por ejemplo, verdes y colores como rojizos violeta, a partir de este mismo nos hace énfasis que el colágeno principalmente que se produce tras la administración de los hilos es un colágeno tanto tipo 3, tipo 1. El colágeno que es tipo 1 se va a dar por una degradación casi azulada y el tipo 3 se va a dar por una degradación, perdón, tipo 1 rojo y tipo 3 azul. Entonces, si ustedes se fijan en la presentación, el PDO obtiene mayor La captación azul Ajá, y que de esta manera, pues bueno, pueda hacer una mayor por el macho. recolagenización. A su nieta. ¿Seguro? Mira, ¿cómo es la señora? ¿Vale? Y posteriormente vemos aquí otra imagen en donde observamos PDO de 29G, que correspondería a un hilo liso, PDO de 19G, que correspondería a un hilo tensor, y el PDO Cavern, que es un hilo de clasificación filler. En IT Pharma contamos con el hilo multiline, que también es dentro de la clasificación del hilo filler, en donde, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos observar? Sabemos que el color azul va más predisponente al colágeno tipo 1 y el color, perdón, tipo 3 y el color morado va más que nada al colágeno tipo 1. ¿Qué es lo que observamos? El PDO, vean que a las 12 semanas tiene ambos, pero tiene mayor predisposición del color violeta, es decir, mayor recolagenización con el tipo 1. El PDO de 19, que van a ser los espiculados, vean que alrededor de la espícula existe un colágeno, sí, más tipo 3, pero vean, por ejemplo, el engrosamiento que tiene la dermis.
Eso es importante, ¿por qué? Porque aquí podemos hablar de que se está produciendo ese, o se está haciendo énfasis en esa bioestimulación. Y por otro lado tenemos el hilo cavern, que en este caso estos puntos blancos corresponden a los hilos, porque son bastantes hilos que van como a presión, por así decirlo, y van a ir haciendo un proceso de redensificación. Ahora, cuando nosotros hablamos de colocar esta parte de los hilos en los planos, tenemos algo que le llamamos estructura antitosis. Esta estructura prácticamente está comprendida entre el tejido celular subcutáneo y funciona como una zona de unión entre los dos tejidos. Estructura en plano horizontal que une el tejido conectivo hacia la dermis con la fascia profunda del periósteo. Es decir, podemos hablar de que estamos bioestimulando también zonas de ligamentos. Los planos anatómicos son muy importantes porque cuando nosotros nos vamos muy profundos, muchas veces el paciente refiere dolor, refiere molestia, o por ejemplo podemos tener algunas complicaciones que de esta manera puedan hacer obstrucción hacia diversos conductos, ¿no? Como el conducto de la parótida, que es algo que se puede esperar con la colocación de hilos a nivel profundo. Técnicas de infiltración. Si nosotros deseamos, podemos podemos nosotros establecer de cierta manera en ciertos sitios de bloqueo supraorbitario, infraorbitario o mentoniano, estos bloqueos para que de cierta manera pues también podamos trabajar muchísimo mejor. ¿A quién no vamos a colocar hilos? Bueno, no colocamos hilos en pacientes con trastornos de la colagenasa, en pacientes con algún cáncer activo, con alguna infección a tratar, a que esté activa en la zona, pacientes con alguna hipersensibilidad o alergia al PDO conocido, enfermedades crónico descontroladas o alguna enfermedad crónica autoinmune igual descontrolada. ¿Vale? Y relativas, pues bueno, puede ser en pacientes embarazadas, con lactancia, etcétera. Algo importante de nuestra marca de Honey Derma y de Aculif es que las cánulas y las agujas tienen un recubrimiento especial en la superficie de la aguja. Este revestimiento de silicona dura en la superficie de la aguja ocasiona menos dolor durante la inserción. Es decir, cuando estamos en el plano y vamos avanzando con el hilo, esto provoca que si estamos en el plano correcto, no ocasione dolor en el paciente gracias a este revestimiento. Tenemos, por ejemplo, dos tipos de agarre. Este agarre es de la marca de Aculif y este agarre es de Honiderma. ¿Qué es lo que hace la diferencia? En el agarre de Honiderma prácticamente tiene un sistema Luer Lock que permite embonar la jeringa con algún activo mesoterapéutico, silicio, etcétera, y que de cierta manera perdón, ocasione mayor bioestimulación al colocar un activo mesoterapéutico. Esa es la única diferencia, el tipo de agarre entre Honiderma y Aculif. Dentro de la parte de los hilos, tienen test en los cuales se mide el filo de la aguja. Prácticamente, pues esto es durante la inserción y después de la inserción, ¿no? Que prácticamente se media la sensación dolorosa del paciente y que de cierta manera vaya de a lo mejor de un punto máximo, que es la entrada de la aguja, por la apertura hacia la piel, el piquetito, y que conforme va avanzando la cánula, o en este caso la aguja, pues el dolor sea menos. Por eso llegamos a un equilibrio, o puede ser menor. ¿Por qué? Porque el revestimiento de esta aguja de silicona pues permite muchísimo menor dolor. ¿Vale? Y aquí podemos visualizarlos. Ahora, en base a la superficie tenemos hilos que se pueden clasificar como monofilamentos, multifilamentos, COG o espiculados, que ahorita, bueno, veremos alguno de ellos. Todos nuestros hilos vienen completamente esterilizados con un gas de óxido de etileno, en el cual pues podemos asegurar que es un producto seguro y estéril y pues prácticamente esa es una de las grandes ventajas. ¿Cómo se vería de forma interna la colocación de un hilo?
Cuando nosotros colocamos un hilo sobre el tejido, recordar que una cosa es cuánto mide la longitud de mi aguja y cuánto mide mi hilo. Por ejemplo, podemos tener hilos que, un ejemplo, 29 por 38 milímetros. Esos 38 milímetros se refiere a la longitud de la aguja, pero en realidad mi hilo es de 50 milímetros. El hilo sale y rodea la parte externa de la aguja y se va a anclar a un tapón de goma. Cuando ustedes observan los hilos, así están. Entonces, cuando yo coloco el hilo, resbalo sobre la dermis, vean cómo queda como en esta forma como de una pequeña agujetita, ¿no? Entonces, eso es el motivo de empezar a hacer esta parte como de una arquitectura, ¿no? De que empecemos a hacer mallajes con la aplicación de diferentes tipos de hilos. Aquí se alcanza a observar en esta imagen este pequeño tapón de goma. Este pequeño tapón de goma prácticamente nos ayuda para poder estar seguros de que el hilo pues está completamente anclado y sujetado a la misma aguja. ¿Vale? Entonces, todos los edificios necesitan andamios. Entonces, todo esto es parte de esta arquitectura en la cual podemos empezar a ir observando cómo decidir qué hilos ocupar en cada uno de los pacientes. El hilo monofilamento es un hilo que tiene solo una hebra, es decir, es un hilo que solo está anclado a una aguja y permite que de cierta manera esta aguja pues se ancle a este tapón de goma. Estos hilos generalmente se recomiendan en pacientes que tengan aprox entre 30 a 35 años de edad, en los cuales pues no exista tanta flacidez para poder hacer un proceso de redensificación. Y por otro lado tenemos el tornado twist. El tornado twist prácticamente es un hilo que viene como trenzadito, por así mencionarlo, y se sugiere en pacientes de 35 a 40 años de edad. El atornillado, que es un hilo que viene como una especie de tornado, son hilos lisos. Si se fijan, eh, el hecho de que el PDO se encuentre en esa estructura como trenzada o entornado va a permitir una mayor recolagenización. Y por otro lado tenemos el hilo doble atornillado, que son dos hilos anclados en esa aguja que va a permitir una mayor redensificación, que son hilos que se sugieren para pacientes mayores de 45 años de edad. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tipo de técnicas podemos nosotros empezar a utilizar? Bueno, tenemos técnicas como la del vector lineal, que la técnica de vector lineal quiere decir que el hilo va a ir corriendo poco a poco, ajá, va a ir corriendo en una sola dirección, horizontal, vertical, diagonal, etcétera. La técnica en mallaje, que esa es la que más se utiliza, la técnica en mallaje principalmente ocurre cuando nosotros unimos varios vectores, como si hiciéramos un gato, ¿no? Por así decirlo, pero con más líneas. La técnica en abanico generalmente la colocamos cuando hablamos de hilos tensores o hilos de sustentación. A partir de un punto de entrada comienza cada dirección hacia ciertos niveles. Y la técnica en sándwich, que prácticamente es colocar un hilo sobre otro, esta técnica ya casi no la utilizamos. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente ya los hilos filler. A partir de una cánula, el hilo filler contiene 18 hebras de hilos y entonces va a ser un efecto relleno. Y con esto evitamos pues esta técnica de sándwich. Este es el hilo filler que les mencionaba. Es un hilo que se llama multiline, indicado para el cuidado de arrugas, sobre todo en surcos. Es un hilo que mide 38 milímetros o 60 milímetros de longitud. Estos hilos, dependiendo la medición de los surcos, porque se puede aplicar en surcos, para atenuar la línea nasolabial que se llegue a hacer y existe en esta zona pues una producción mayor de colágeno. Derivado a esto, el hilo va a tener aquí 14
hilitos sobre la cánula que van a permitir que se pueda desplazar sobre cualquier surco, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, este es un diagrama o un esquema en el cual se puede utilizar para disminuir surco nasoyugal. Cuando a veces tenemos dudas si el paciente tiene un diagnóstico de contorno de ojos bolsa palpebral por retención hídrica o herniación de la grasa, pues prácticamente aquí nosotros podemos establecer a partir de un punto de entrada 2 centímetros por debajo del canto externo, entramos y colocamos 3 hilos multiline de 38 milímetros. Estos hilos, vean por ejemplo, como en la imagen de arriba, en el después, se recolageniza muy bien. Esta bolsa que se llega a apreciar no es nada a la anterior. Esta es una imagen antes y después y vean la efectividad que tiene nuestro hilo. Este es un video de cómo aplicarse. Observen cómo se tiene que hacer un sitio de entrada para que entre nuestro hilo. Se desplaza, entra la cánula y se desplaza. Y posteriormente, pues bueno, hay que verificar que no, entre toda la cánula para evitar que queden los hilos sobrantes. Ajá, porque si no, pues habría que retirarlo. Este hilo multiline generalmente se utiliza de 38 milímetros de longitud. Les digo que también tenemos hilos que miden 60 milímetros, también se vale, pero el de 38 milímetros también es de los más importantes en utilizarse. ¿Vale? Este pues es un video de Corea, de Honey Dorma. En este caso pues ellos los sedan y realmente nosotros lo que hacemos es un punto de entrada y cuando estamos en el subcutáneo, la verdad es que no ocasiona nada, 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 nada de dolor. Eso es algo bien importante saber, que cuando estamos en el plano subcutáneo, el dolor es casi nulo, realmente no es ninguno, ¿ok? También se puede utilizar para el perfilamiento de los labios, en este caso se ocupa igual el hilo multiline para este perfilamiento. Muchas veces aquí preguntan, ¿qué sería mejor, si los hilos o el relleno? Si tú quieres un perfil y un volumen súper discreto, utiliza los hilos multiline. Pero si quieres un buen volumen, utiliza mejor Reofil. ¿Ok? Después de estas estructuras que nosotros hacemos, después de estos andamios, necesitamos hacer un lifting. Sí, el lifting con los hilos tensores o los hilos espiculados se puede hacer inmediato. Tú puedes redensificar de primera instancia y después pasar a la sustentación sin problema alguno. De los hilos de sustentación tenemos los hilos Coin Screw, Cog 360, Master Cog, Master Z y los doble aguja. ¿Cómo saber qué hilo es adecuado? Uno de los hilos de mayor uso y que cuando nosotros hacemos prácticas en algunos talleres presenciales, siempre utilizamos casi hilo Coggin Screw, que es el hilo como si fuera una tachuela. Porque una tachuela, cuando tú pegas algo sobre el pizarrón con la tachuela, queda sostenido. Ajá. Entonces, prácticamente el hecho de colocar el hilo Collin Screw, al ser una aguja de 38 milímetros y que tenga pequeñas espículas muy finas, va a permitir que entonces pueda reposicionar el tejido. Por ejemplo, podemos ver en estas imágenes que tenemos hilos de longitud de 60 milímetros y de 38 milímetros. Podemos ingresar desde la marioneta
o desde la grasa nasolabial, o desde el inicio de la ceja para poder hacer un efecto de elevación del mismo y que de cierta manera pues condicione a que tengamos ese efecto lifting. Es un hilo que se coloca en el tejido subcutáneo. Generalmente hablamos de que es un hilo bidireccional y por lo tanto, vean las espículas. La diferencia entre ambos, porque tenemos Coggin Screw y Coggin Screw Plus, es que el Coggin Screw Plus vienen más hilos que van a hacer esa acción eh, con mayor espículas, ¿ok? Vean este pequeño video. Es igual, estos pacientes están sedados, nosotros no acostumbramos a sedar a los pacientes. Aquí vamos a hacer dos usos, el hilo multiline y el hilo Coin Screw, ¿ok? Para que vean que se puede hacer la redensificación y la sustentación al mismo tiempo. Aquí están haciendo el vector de la ojera que les mostraba en diapositivas anteriores. Se colocan tres hilos multiline a partir del punto de entrada para mejorar el aspecto de la bolsa o del surco nasoyugal. Si no queremos relleno, pues bueno, ahí se puede hacer la colocación del hilo multiline. Están haciendo el lado contralateral. Observen que se hacen los mismos tres vectores. Y ahora procederán a utilizar bueno, aquí van a hacer otro vector que va a ir en dirección hacia la línea nasolabial para mejorar de igual manera la zona del pliegue. Vean, por ejemplo, entra sobre la grasa malar medial y va en dirección hacia el maxilar. Son hilos que miden 38 milímetros en su longitud. Aquí se puede utilizar el hilo multiline. Esto con el objetivo, pues bueno, de que sea un poquito más en diamante, ¿no? Por la cuestión étnica de sus rostros, de los pómulos. Vean, entra a nivel subcutáneo, nosotros empujamos y sacamos la cánula y con eso aseguramos de que no se quede el hilo dentro, ¿ok? Fuera, perdón. Ahora vamos a proceder a la colocación de los hilos Coggin Screw, que son las famosas tachuelas que les digo. Estos van a reposicionar un poquito más como el remanente. Si no, yo coloqué un hilo Cog 360 o Master Cog y todavía quedó un ligero pliegue que no levantó. Aquí es donde nosotros podemos entonces ocupar un hilo Coggin Screw para que de cierta manera pues reposicione desde la parte inferior, interna, perdón, hasta la parte externa. Aquí lo que van a hacer es una especie de perfilamiento del contorno de la grasa, de iniciar desde la grasa nasolabial, irse directamente hacia la grasa del jaw y definitivamente subir con los compartimentos malares mediales y laterales. Vean la facilidad con la que se ponen este tipo de hilos. También tenemos longitudes de 60 milímetros. En lo particular, en los entrenamientos, siempre empezamos con los de 38 milímetros para poder asegurar que estamos en los planos correctos. ¿Vale? Posterior a ello, lo que hacemos es dar un giro y asegurarnos que el hilo, pues bueno, se quedan esas espículas. Posteriormente, lo que se hace es traccionar y cortamos el hilo con la tijera.
Vean ahí cómo se observa que los están retirando. Con la otra mano palpan un poquito la aguja para que no se venga el hilo. Simplemente es un tip de seguridad. Y posterior vamos a jalar el hilo. Ajá. Se jala hacia enfrente y posterior hacia arriba. Vean. Jala y corta. ¿Vale? Posterior a ello hacemos masaje en dirección ascendente. Y si quedan como algún pequeño hoyuelo, realmente con el masaje que hagamos en dirección ascendente, va a remitir, aquí se colocaron 12 coin screw por lado, por cada lado de la cara. Si nosotros ahorita regresamos al diagrama anterior, podemos observar que se pueden poner menos, se pueden poner 4, 2, dependiendo mucho también el peso del yoke del paciente o de la grasa nasolabial. ¿Vale? Es este el diagrama que les decía. Podemos ir desde 2, 4 hilos. Este es otro marcaje en donde utilizamos los hilos Collins Club. Vean, iniciamos 1 centímetro por delante del ala nasal sobre la parte de la grasa nasogeniana y dejamos 1 centímetro entre cada uno de ellos para ir hacia la grasa malar medial, la grasa del medio y la grasa lateral. Todo esto va a confluir o el sitio de dirección del hilo va a ir a la zona de inserción del ligamento cigomático. Por lo tanto, utilizaremos estos hilos coin screw de 38 milímetros. Serán 4 sitios de entrada. Recuerden que el sitio de entrada es donde están los sitios de la grasa para llegar todos a donde se ancle el ligamento cigomático. Y vean y observen cómo queda después de 15 días este tratamiento. La verdad es que queda muy bien. Vean cómo el surco nasoyugal se reposiciona, perdón, el surco nasogeniano se reposiciona. Y pues bueno, aquí podemos ir viendo cómo nosotros vamos haciendo esta aplicación. ¿Vale? Y bueno, ahora vamos a la parte de los hilos esculpidos o lo que le llamamos hilo COG 360, Master COG. La diferencia, por ejemplo, entre la imagen de la izquierda que correspondería a un hilo COG 360 versus a la imagen que vemos aquí del hilo esculpido, es de que podemos hablar de que tenemos como unos hilos barbados, que serían como tal el hilo COG 360, y el hilo en forma de cono serían estos que están aquí del tipo Master COG, ¿ok? Entonces, estos hilos que son como que con pequeñas barbitas, o espículas, lo vamos a colocar sobre todo en pacientes con pesos moderados o leves. Y el hilo que es en cono lo vamos a ocupar sobre todo para aquellos pacientes que tengan una mayor carga en el peso. Vean, por ejemplo, el hilo COG 360 es como este. Observen aquí, este es el COG 360. Son pequeñas espiculitas que vemos sobre este palo de rosa, que también lo podemos nosotros, pues sí, como asemejar a ese pequeño palo de rosa. Continúa con punta de aguja roma o tipo cánula, perdón, y
Estos hilos generalmente la medida que ocupamos es el hilo de 19 por 100 milímetros. Ajá. Es un hilo que podemos ocuparlo de forma universal porque lo podemos llevar hacia el temporal, lo podemos llevar hacia la zona del joule, de la grasa nasolabial. Y recuerden, para personas que tengan un peso leve en su rostro, que no se vea tan acentuado la caída de los compartimentos de grasa, utilizamos COC 360. La diferencia es porque cuando tú tienes una grasa que es un poquito menos pesada, vean en la imagen de la derecha, en el cual se observa que esa espiculita o este hilo barbado, por así decirlo, sí ancla el compartimento de grasa, pero realmente el hilo que es en cono, que sería el Master Cock, vean cómo ancla una mayor capacidad de este compartimento de grasa. Por eso el hilo Master Cock que viene moldeado y viene de igual manera en forma de cono, al igual que nuestros hilos Cock 360 que también son moldeados, prácticamente anclan mayor capacidad de este compartimento de grasa el hecho de utilizar un hilo Master Cock. Un hilo Mastercock sería como este que vemos aquí. Estamos aquí observando, como en un zoom, la imagen del PDO. Observen que son hilos que son bidireccionales, que el cono va a anclar una mayor capacidad de grasa, como observamos aquí en la imagen. Y la cánula es una cánula que le llamamos en L. Esta cánula llamada en L va a permitir que tengas un mejor desplazamiento. La medida más habitual que utilizamos con el hilo Mastercog puede ser de 18G por 100, que sería la primera elección, o 19G por 100, que sería como mi segunda opción, porque el 18G por 100 es de un cero, tendrá mayor sostén, y el 19G por 100 es de dos ceros, no es mucha la diferencia de uno a dos ceros, pero el un cero, pues bueno, sería un poco más grueso, ¿no? Sin embargo, se pueden utilizar las dos medidas, 18G por 100 o 19G por 100. Aquí lo observan, vean que también se ancla a este pequeño tapón de goma y es importante que también nosotros sepamos algo importante, lo que les mencionaba igual en la redensificación. Una cosa es cuánto mide mi cánula y otra es cuánto mide mi hilo. Por ejemplo, les decía, Mastercog un 18G por 100, 19G por 100 o un COG 360 19G por 100. La diferencia es la longitud. Estos hilos que son de 100 milímetros la cánula, el hilo mide 150 milímetros. Entonces son 50 milímetros más en el hilo. Ajá, es por eso que vienen, pues bueno, anclados de esa manera sobre ese pequeño tapón de goma. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos los hilos Master ST. Esto es como la evolución de los autos. Este hilo tiene un cono y un cuadrado. Este se indica también para pacientes con demasiado lifting en cuanto al peso y ocasione de cierta forma más sustentación, ¿ok? Al ser un cono cuadrado, ocasiona que agarre más el compartimento de grasa, tenga más sostén y por ende para pacientes con peso severo se recomienda el mismo, ¿ok? Diferencia entre Master Cog y el hilo Master S prácticamente es el Master S te va a tener la capacidad de tomar también mayor compartimento de grasa y mayor sostén. La medida ideal también son hilos de 18G por 100, ¿ok? Y tenemos aquí marcajes para, en forma, en técnica, en abanico, en donde los principales puntos de entrada que observamos son son el ligamento cigomático y el gonio. Son puntos de anclaje, el ligamento cigomático y el gonio. Si ustedes observan en la imagen, en la parte del ligamento, la dirección del hilo va hacia levantar la zona del joule, que seguramente en la vista frontal de este paciente es en donde tiene más peso, y en la zona del gonión va también hacia la papada para levantar la parte del mismo. Observen que el marcaje son 6 hilos
de un mismo punto de entrada o de una sola zona, ¿ok? Se vale, sí, a lo mejor en los talleres sugerimos hacer dos sitios de entrada muy pegaditos, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando yo corte el hilo, pues no tenga tanta dificultad de hacerlo, ¿no? Entonces sería como lo ideal en cuanto a su colocación. Este es un marcaje de otra persona, como ustedes observan, tiene una cara pesadita en cuanto a la parte de los compartimentos de grasa. Y vean que gonion y zona de ligamento cigomático son mis puntos de entrada. Vamos nuevamente hacia el joule y por otro lado en el marcaje color blanco son los hilos tachuela o los coggin screw, que son estos hilos que van de la grasa nasolabial hacia el compartimento, hacia el ligamento cigomático. Vean, por ejemplo, estos que están grises son los coggin screw, entran y van en dirección hacia el ligamento cigomático, jalamos el joule y por otro lado, en la imagen superior, es un hilo Mastercock. Este tipo de pacientes que ustedes observan, preferentemente se utilizan los hilos Mastercock, ¿vale? Y pues bueno, ustedes aquí pueden observar la mejoría. En entonces, con esta paciente, todavía no teníamos en existencia los hilos multiline. Se reposiciona con hilos, pero queda ese pequeño pliegue de la bolsa. Aquí es en donde podemos colocar 2 centímetros bajo al trago el hilo multiline en dirección hacia el surco nasoyugal, como veíamos en el diagrama pasado. Y de esta forma podemos nosotros reposicionar por completo esa cara. Vectores, por ejemplo, para los pliegues nasolabiales, vean que del trago 2 centímetros inicia y puedes colocar hasta 4 hilos. En gonium, para zona, perdón, de línea de marioneta, puedes colocar igual 4 hilos, de 2 a 4 hilos. Para la parte de el cuello, vean que es igual por debajo del gonium, en la zona de la línea mandibular, en la parte posterior, en la parte inferior, y ahí se coloca el sitio de entrada para poder colocar cualquiera de los hilos que ustedes decidan, ¿no? COC 360, Master COC, Master S. Y bueno, aquí algunos de nuestros pacientes en los cuales se hacen estas técnicas. Recuerden, reposicionamos el volumen. Nuevamente, vemos esa grasa que estaba caída, ahora se levanta. ¿Ok? Eso es algo bien importante que siempre hay que platicar con los pacientes. En algunos casos puede quedar ese pequeño plieguecito que básicamente con la presión del dedo sobre ese pequeño pliegue se liberan las espículas y pues bueno, disminuye completamente el mismo. Brillo, luminosidad es lo que nosotros vamos a conseguir haciendo redensificación y sustentación. Y además, pues bueno, del reposicionamiento de la grasa. Estas son algunas imágenes que nos comparten igual desde Corea, en donde ustedes, pues bueno, observan la efectividad que tienen los hilos. ¿Okay? Y déjenme les presento una técnica que le llamamos invertida, que va directamente hacia el sitio de la grasa temporal. Denme un segundo. Aquí está. Bueno, esta es la imagen de los vectores que les mencionaba. Perdón. Y aquí podemos observar ya un poquito más a detalle todos estos vectores que podemos hacer con Joniderma o con Aculif. Para el contorno de la mandíbula, 1 centímetro hacia la inserción del cabello, o también se puede hacer sobre la inserción, dependiendo en dónde se va a dar el efecto lifting. Con la prueba del dedo, nosotros haremos ese levantamiento del mismo. Podremos nosotros redirigir
un hilo al gonion, dos hacia la línea media mandibular y otro hacia el jaw. Líneas nasolabiales también se puede hacer la colocación. ¿Ok? Esta es la paciente que observamos. Y bueno, esta es una técnica que hacemos con los hilos Mastercock. Observen. Si se fijan, el hilo entra a 45 grados, hacemos como una especie de giro y cuando nosotros sentimos un vacío que te lleva al momento de estar empujando, te lleva a un vacío, ahí observen cómo se me deslizó rápidamente la cánula, ahí es cuando yo estoy seguro de que estoy en un plano subcutáneo, ¿ok? Observen que anclamos el hilo, le doy dos giros y posteriormente hago un movimiento de polea para que se ancle, ¿ok? Esta es la técnica en abanico. A partir de un mismo sitio de entrada, hacemos su colocación. Vamos por el segundo vector, que es hacia la zona en este caso esta paciente fue hacia la zona de inicio del nasogeniano, que fue a la altura del ala, y otro casi a la altura de la comisura labial. Este hilo es Mastercock, hacemos la técnica en colchoncito, que es levantar el tejido. Yo recomiendo que empecemos como a girar y al momento en el que giras, prácticamente entrando a 45 grados, se desliza el hilo porque encuentras el subcutáneo y se desliza por sí solo. Ya nada más tú después vas empujando. Vamos por el tercer hilo y observen que hacemos nuevamente el colchoncito. Aquí, por ejemplo, si me es más fácil, levanto los dos hilos para poder entrar, pero casi siempre hacemos aquí el colchoncito. Vean, hacemos nuevamente el colchón para levantar el plano y que el hilo pueda entrar en el subcutáneo. Este es un hilo tipo Mastercock de 18%. Esta dirección va ahora hacia la grasa del joule. ¿Vale? Eso es importante lo que estamos haciendo, que es anclar. Estamos ahí haciendo que las espículas se liberen y anclen hacia la grasa. A eso me refiero. Y el cuarto hilo lo vamos a dirigir hacia el gonion para tener un mayor reposicionamiento. ¿Vale? Y esto es la forma de colocar nuestros hilos, ya sea Mastercock o Cock 360. ¿Vale? Y bueno, cuando nosotros hacemos uso de estos hilos, vean que al momento de anclar se eleva prácticamente este tejido y al momento en el que se eleva, pues permite que exista una mayor reposición. Vean, por ejemplo, en este pedazo de carne, aquí se coloca y vean cómo se ancla, se eleva. Eso es lo que nosotros hacemos en la parte de la colocación de nuestros hilos. Estos son los hilos espiculados y déjenme les pongo el video este. Esta es una de las nuevas técnicas que tenemos desde Corea, en el cual observen el marcaje. El primero de ellos es trazar esta línea negra que va del canto externo al lóbulo. Posterior, 2 centímetros, perdón, 1 centímetro delante al trago, voy a subir en zona temporal. Otro centímetro de distancia y coloco otro hilo. Otro centímetro y me voy igual hacia zona temporal y se están entrecruzando estos 4 hilos. Estos 4 hilos pues van a hacer que se entrecruce y que prácticamente tenga yo 4 sitios de entrada para que el hilo pueda desplazar hacia la fascia temporal. En esta revisión que tuvimos con el doctor Cotofana la semana pasada, prácticamente hablábamos de los planos, ¿no? Que podemos nosotros tener en las zonas temporales. Eh, Dentro de los mismos tenemos la piel, tenemos el tejido graso, tenemos la fascia superficial, el tejido areolar, la fascia profunda, el músculo y el hueso en zona temporal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decidir? Cuando nosotros colocamos un hilo y la cánula resbala,
es que estamos entre el espacio interfacial. Ajá. La zona del tejido graso es muy delgada, que este plano correspondería a un plano ideal al momento de la colocación del hilo, ¿vale? Y por otro lado, tenemos los otros vectores amarillos. Estos vectores amarillos, prácticamente del inicio de la inserción del cabello hacia la parte del joule y del trago hacia el joule, va a permitir que de cierta manera nosotros podamos estimular estas mismas zonas. Ahora, ¿cómo se observaría en este pequeño video? Miren, observen. Con la cánula, puedes ocupar aquí hilos COC 360 o Master COC de acuerdo al peso del paciente y observen ahí cómo nosotros hacemos los sitios de entrada. Anestesia, se puede hacer una solución tumescente con solución salina, bicarnat y lidocaína y poder nosotros introducir una cánula y poder hacer una zona tumescente al momento de deslizar la cánula con la solución, ¿vale? Pero realmente les digo, cuando estamos en el plano interfacial y desliza el hilo, generalmente no hay tanta molestia. Recuerden que llegamos hasta la zona temporal. Hacemos la técnica de colchoncito y elevamos. ¿Vale? Y posterior a esto empezamos a cortar. Los levantamos y empezamos a cortar. ¿Vale? Igual, esta es otra paciente, igual con la técnica invertida. Vean, aquí lo que me encanta de los hilos es de que cuando estamos en el plano, desliza. Entonces, eso es algo bien importante. Cuando tú tienes resistencia, estás muy profundo o estás muy superficial, ¿ok? Entonces, prácticamente, en este caso, cuando tú estás en el plano, la verdad es que desliza súper bien. Otro de estos vectores que realizamos es desde la zona del joule a la zona de las grasas malares, mediales y de en medio. Para este vector que ustedes observan que corre desde el joule hasta la grasa malar, tenemos que utilizar hilos cortos espiculados. Tenemos el hilo COC 360 de 21 por 60 milímetros. Aquí hablamos de que tenemos que atravesar 60 milímetros, como observan aquí en esta imagen. Vean, a partir del mismo subimos con un hilo que les digo que puede ser de 21G por 60. Hacemos a partir del mismo punto de entrada estos 4 vectores. ¿Vale? Y bueno, los cogging screw, que ya observamos estos, que son para la parte. Quienes deseen hacer la solución tumescente, este es como el protocolo: 8 mililitros de solución salina, 1 centímetro de lido y 1.2 de lido y 0.8 de bicarbonato. Se puede hacer el trayecto de la tumescencia, como observamos aquí en las imágenes, los bloqueos y, por ejemplo, estos son algunos igual de los pacientes en donde hacemos la técnica invertida hacia el temporal
y para ese pequeño remanente utilizamos los Coggin Screw Plus. Ajá. Esos Coggin Screw Plus los utilizamos para ese pequeño, esa pequeña grasita nasolabial que no alcanzó a anclarse por el hilo de suspensión en zona temporal. ¿Ok? Y la verdad es que tienen buenos resultados. Vean, se ve más perfilado el rostro, no hacemos mucho hundimiento de la piel, que muchas veces, a veces los pacientes se quejan del hundimiento que puede llegar a tener el hilo o la colocación. Ajá. Igual esta es otra paciente. La verdad es que a mí me encanta utilizar estas técnicas invertidas porque es menos trauma para el paciente. ¿Ok? Y vean, este es la recanulización. Podemos ocupar un hilo COG 360 Master COG, entramos en un punto, en este caso en la zona del gonión, vamos por la línea mandibular, vamos por esta línea mandibular, Te contestó. Uf, qué para qué eres. y vean cómo reposiciona hacia la zona temporal. Entra toda la cánula y entonces aquí ya no hay que cortar hilo. Aquí el hilo se queda. La clave es de que el hilo quede por completo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, igual en este otro vector, a partir de la zona cigomática, esta es una técnica modificada que realizamos Cintia y yo, y observen, por ejemplo, que a partir del último punto del vector temporal, vamos a colocar también uno hacia la zona nasolabial y posterior lo recanulizamos hacia la zona temporal. Cuando nosotros queremos recanulizar, sí hay que tener práctica también. ¿Por qué? Porque se deja solo un pequeño centímetro, menos de un centímetro, para que tú puedas hacer ese movimiento y deslizar. Ajá. Generalmente cuando vamos hacia la zona de la técnica de recanulización, pues prácticamente puedes cambiar el plano, pero lo ideal es de que siempre lo mantengas a nivel subcutáneo. Y bueno, continuando con esta parte de nuestros hilos, continuando con esta parte de nuestros hilos, para elevación de ceja, desde el término de la colita de la ceja, podemos Como la de colocar allá te la dejas. hilos de 21 por No es 60 para mí o de esta 19 porque es por mejor 60. te dio que verte, Prácticamente estos hilos pero nos ayudarán a que de cierta manera podamos nosotros reposicionar y hacer esa elevación de la ceja. como que la ¿Ok? toleras mejor, no te Recuerden, dan gas o los hilos nada. que nosotros colocamos son hilos que son Master Cock de 19% o Cock 360 de 21 por 60. ¿Ok? Y bueno, aquí. O también podemos hacer este otro vector, un medio centímetro por Aquí va lo de hoy. medio centímetro por Lo meto delante todo junto. de debajo de la cola de la ceja, empezamos a colocar un hilo Acuérdate que lo de que hoy, puede lo ser de un Master día Cock 19 por 60 o 21 es por una, lo 60 de un día son dos de estas, y ¿eh? por debajo tenemos igual otro sitio de entrada, es decir, tendremos dos Pues sitios de mira, te doy entrada de santos que te tomes una de para este caso. 42 gramos ¿Ok? al día. No sé si O la sea, doctora Susy como lo Báez me puede hicimos ayudar a ayer, medio silenciar su vaso y medio micrófono, vaso. por favor. Gracias. Y Bien, por otro lado, nosotros lo que hacemos es que en el arco de la ceja hacemos la colocación de igual manera desde el arco hacia la zona frontal. Estos van hacia zonas temporales. Este, si por anatomía vemos, correspondería a la zona de adhesión temporal. Entonces, la atravesamos y por eso elegimos hilos cortitos, ¿no? De 60 milímetros, que sería lo ideal.
¿vale? Y bueno, para la nariz. A mí en lo particular, eh, hilos en la nariz, no soy muy afín. Me gusta más la rinomodelación con ácido hialurónico, con Rebufil. En nariz, por ejemplo, ¿qué podemos hablar? Eh, los hilos que tenemos para nariz se llaman bisú. Tenemos dos medidas. Una medida que es de 19 por 50 milímetros y de 19 por 38, que son los bisú 2. Los 19 por 38 corresponderán a la zona de la columela y los de 50 milímetros corresponderán a la zona del dorso. Ambos son espiculados. Imagínense que son como unos COC 360, pero más cortitos. La zona de aplicación va a ser el nasal tip. En la zona del nasal tip, como vemos aquí en la imagen, va a entrar una cánula de 19 por 38 milímetros, va a pegar con la espina nasal anterior y ahí es donde nosotros vamos a hacer la colocación, ¿ok? De dos, tres hilos del mismo y por otro lado vamos a hacer la colocación del otro hilo del dorso, del de 50 milímetros, sobre el mismo sitio de entrada hacia el mismo. Es decir, vamos a hacer como una angulación. A partir del nasal tip, vamos a ir hacia la columela y hacia el dorso, con un hilo de 50 milímetros o con un hilo de 38 milímetros. ¿Vale? Y el objetivo será corregir, pues bueno, estas medidas de diseño facial, sobre todo el ángulo nasolabial. Aquí podemos observar este pequeño videito, igual hecho en Corea, de cómo hacer este procedimiento de rino. Aquí en lo particular pueden ustedes bloquear el infraorbitario. Recuerden que el infraorbitario tiene tres ramas, orbital, nasal y bucal. Entonces, se puede hacer bien el bloqueo. Hacemos un sitio de entrada con una aguja del número 18. Hacemos este pequeño sitio de entrada y vamos a pasar a colocar nuestro hilo hacia la zona columelar. Aquí hay que hacer un poquito de mostaza porque una aguja 18 ahí es muy grueso, entonces si el sangrado, pues bueno, es bastante. Aquí estamos mostrando el hilo corto, que es el de 38 milímetros. Vean cómo jala el cartílago, entra en una posición horizontal y después lo verticaliza. Ahí se observa, vean cómo cambia la dirección y lo verticaliza. Jala los cartílagos para que entre sobre el cartílago septal. Llega y tocamos la parte de la espina nasal. Verificamos que no haya salida del hilo por la zona bucal. Y podemos introducir de 2 a 3 hilos generalmente por zona. Ujú. Les digo, podemos colocar de 2 a 3 hilos por zona. Vean cómo entra horizontal y después lo verticaliza. El hilo debe de quedar completamente escondido, por eso la cánula casi en su totalidad debe de entrar, porque debe de estar completamente escondido y no hay nada, nada, nada que quede afuera, ¿no? Porque si no puede ocasionar un cuerpo extraño y puede ocasionar una pustulita y pues bueno, dar antibiótico, etcétera. Por eso la importancia de siempre que el hilo quede dentro, como observan en el video, entra por completo. Y posterior, pues nos vamos hacia la zona del dorso. Vean, este hilo es el de 50 milímetros. De hecho, si ustedes se fijan, es de otro color. Es un color verde y el café es para la columela. Y vean, este entra más rápido, entra completamente horizontal, entra sobre el dorso.
y se desliza sobre las zonas de los cartílagos. ¿Vale? Les digo, se pueden colocar 2, 3 hilos por sitio. Y pues bueno, uno de los resultados que se llegan a observar, pues son para este tipo de nariz que es un poquito aguileña, esta nariz en la cual queremos levantar todavía aún más, pues bueno, es el tratamiento ideal. Igual estas son algunas imágenes que nos comparten de Aculir. Aculir es una marca igual que tenemos en IT Pharma que está a nivel mundial, en varios países de Medio Oriente, de Europa. Y bueno, ¿cómo solucionar alguna complicación? Se menciona en algún estudio in vitro que el ácido hialurónico no reticulado puede provocar una hidrólisis del PDO. La lipasa también se encuentra en algún estudio de que esta enzima puede hacer la hidrólisis de los enlaces de unión del PDO, retirar la sutura y radiofrecuencia. Sin embargo, la radiofrecuencia pues no es uno de los tratamientos ideales. Dentro de los cuidados posteriores, siempre será no manipular el rostro, no saunas, no vapor, tratar de dormir boca arriba con la esta donita del avión, también se vale, la que ponemos en el cuello para evitar mover mucho la cabeza. No tomar ningún tipo de analgésico ni antiinflamatorio, porque recordar que inhibe parte de la liberación de la cascada de inflamación del PDO. Se podría dar Celebrex o acetaminofén, perdón, tramadol o acetaminofén, ¿vale? Y bueno, los materiales de implante son bioreabsorbibles, han ganado popularidad demostrada en el entorno clínico. El PDO es una sutura incolora que es completamente y 100% bioreabsorbible, que sufre una degradación hidrolítica dependiendo del sitio de implantación y del diámetro. La extensión de la formación del colágeno parece depender de la superficie del hilo. Y bueno, lo que les comentaba, es bioreabsorbible, tanto en la región subcutánea, desencadena este proceso de cicatrización, donde se activa el fibroblasto, y el resultado, pues bueno, es brillo, luminosidad, tersura, redensificación. El tiempo de aplicación es corto, se puede hacer en consultorio, no necesita un tratamiento hospitalario. El resultado puede ser instantáneo y semipermanente por la generación del colágeno y el tiempo de recuperación es corto y es un tratamiento 100% seguro. El PDO, Joniderma y Aculir son marcas aprobadas en México por Cofepris para su aplicación. ¿Ok? Y pues bueno, prácticamente es parte de la clase del día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas y bueno. Buenos días. ¿Los hilos multiline pueden ser colocados en zona glabelar? Sí. Generalmente en zona glabelar podemos meter 2, 3 hilos sin problema, pero te recomendaría la de 38 milímetros, doctor, la medida. Después de colocar los hilos, ¿en cuánto tiempo el paciente ve los resultados? ¿Cuánto dura? Por los estudios histológicos, recuerden que el tiempo máximo de recolagenización, que es lo que el hilo va a ser su máximo, son 3 meses. Eh, Video en colocar hilos en labios, se lo debo. ¿Los coggin screw dan efecto de levantamiento? Sí, exactamente. ¿Cuál es la indicación para usar coggin screw versus COG 360? Bueno, lo que les comentaba. El coggin screw plus se puede hacer con esta técnica que les mencionaba. Esta que vemos aquí. Por ejemplo, este para levantamiento de pómulo o para algún pequeño remanente que tenemos, ¿ok? Y el COC 360, pues bueno, va a jalar más el compartimento de grasa porque podemos hacer técnicas invertidas. La ventaja también es de que estamos utilizando una cánula versus, por ejemplo, al coggin screw, que es una aguja. En caso de no haber retracción adecuada con los hilos y estos dejan un hoyuelo, ¿qué se hace además de dar el masaje? En caso de ser muy marcado. Prácticamente el 80% se resuelve con el masaje porque se libera el hilo. Entonces la piel
deja de sufrir ese pliegue. En caso que no, hay que entrar con una cánula y tratar de lateralizarlo al movimiento de hacerlo con la cánula. ¿Ok? Al colocar hilos Cock o Master Cock es conveniente reposición del tejido mientras se introduce el hielo o bien solo introduce el hilo. Como que no entendí esa pregunta. ¿Cuál es la medida más recomendada para Cock 360? El del palo de rosa. 19G por 100 milímetros. Para surcos nasogenianos de una persona mayor de 55 años, ¿qué tipo de hulos usa? ¿Y a qué profundidad es su colocación? Uno, valorar el tipo de rostro que tiene el paciente. Si tiene un compartimento de grasa muy pesado, podemos ocupar hilos Mastercock. Si no es tan pesado, hilos Cock 360. Si queremos colocarlo sobre la línea nasolabial, el hilo Multiline. Cuando la paciente te pide un perfilado mandibular con los hilos, entra frente al lóbulo o donde termina la mandíbula. En donde termina la mandíbula. ¿Cómo saber la profundidad correcta? Lo que les mencionaba, cuando el subcutáneo te lleva, entra rapidísimo y estás en ese plano, no hay ninguna obstrucción y tú vas avanzando, estás en el plano ideal. ¿Anudamos? No, ya en todos nuestros vectores lo que recomendamos es cortar. A mí me aplicaron la técnica aquí y da resultados geniales. Gracias, doctora Arely. Yo les recomiendo no poner tumescente, solo local donde harás la incisión, porque si duele, quiere decir que no estás en el plano. Sí, exactamente. ¿Qué porcentaje de evento adverso puede haber al hacer esta técnica, ya que estamos pasando por la zona de riesgo 2? Cuando estés en el plano subcutáneo, la verdad es que no vamos a tener ningún efecto adverso. Cuando nos vamos profundo, pues vamos a tener desde un hematoma, desde alguna paresia, dolor de cabeza, cefalea también para los pacientes. Entonces, los eventos pueden ser estos mismos. Pero realmente cuando estamos en un plano seguro, la molestia posterior al paciente nada más es como esa sensación de dolor, pero no va más allá. El tiempo, gracias, doctora Lidia. El tiempo de aplicación de hilos y aplicación de ácido hialurónico reticulado y no reticulado. Ok, eso es algo bien interesante. Casi siempre se deben de dejar 15 días de colocación. Si tú colocas, por ejemplo, Natural B, nuestro bioestimulador, que tiene biopéptidos más ácido hialurónico, y posterior quieres colocar hilos de sustentación, deberíamos de dejar esperar por lo menos 15 días entre cada tratamiento. Lo ideal sería primero colocar el hialurónico y al final las suturas. ¿Ok? Los hoyuelos o superficialidades de los espiculados, ¿cómo se pueden disolver o mejorar? Si es con HCR, ¿a partir de cuándo se puede aplicar? Lo puedes aplicar a partir del momento en el que el paciente te refiera a algún tipo de molestia posterior a una semana que más o menos va bajando el proceso de inflamación. A partir de una semana es cuando yo decido si hidrolizo el hilo, lo retiro o lo movilizo con alguna cánula. Los hilos se deben de anudar en el sitio de entrada o quedan solo introducidos. Cuando hacemos técnica en vector, en abanico, podemos anudar 2 hilos sin problema. Muchas gracias, doctor Raúl. Igual, doctora Karen. Doctora Isabel, muchas gracias. ¿Qué medicamentos no se pueden prescribir? ¿Puedo hacer lipo de papada y colocar hilos en la misma sesión? Cuando nosotros colocamos hilos, uno de los principales contraindicaciones es no dar antiinflamatorios, porque inhiben la liberación de las prostaglandinas que nosotros queremos que se liberen al momento de la colocación del PDO por la etapa 1 de inflamación. Entonces, si nosotros hacemos esta inhibición, no va a dar el resultado ideal de la recolagenización. Entonces, lo ideal, por ejemplo, solo es dar paracetamol o tramadol. ¿Puedo hacer lipo de papada y colocar hilos en la misma sesión? Sí, aunque yo prefiero que hagan primero el tratamiento quirúrgico y a lo mejor ese pequeño remanente que puede quedar se soluciona con el hilo.
¿Qué diferencia sentimos al utilizar cánulas L respecto a las cánulas W? Esa es una buena pregunta. Las cánulas L van a permitir, déjenme ver si aquí tengo la diapositiva de las cánulas. Aquí hay una, mira. Este es en L. Las cánulas en L van a permitir un mayor deslizamiento que las cánulas de tipo W. Esa es una de las grandes ventajas. Sin embargo, las cánulas que son en L, cuando tú empujas mucho el tejido, puede dolerle un poco al paciente. Pero lo cierto es que si tú estás en el plano y no hay resistencia, se desliza tu cánula y sacas tu hilo muy fácil. Pero cuando estás en un plano distinto y tienes dificultad para entrar y empujas con la cánula al ser esta parte de L, puede lastimar cuando no estamos en el plano ideal. Por eso, a mí en lo particular, las cánulas en L, cuando estás en el plano del tejido celular, resbala súper bien, no hay molestia. Muchas gracias, doctora Norma, doctor Raúl. Muchas gracias, doctor Fernando. Eh, ¿Puedo aplicar enzimas en la misma sesión? No, porque puede hidrolizar la lipasa. Por ahí hay alguien que está haciendo un estudio en donde está viendo resultados de que puede la lipasa modificar la hidrólisis del PDO. Al colocar hilos Master Z, es normal que al realizar la tensión del hilo se escuchen las espículas. Si se escuchan mucho las espículas es porque estamos muy profundos. Cuando las espículas se anclan con facilidad, es que estamos en la grasa. ¿Cuánto tiempo de espacio se podría aplicar entre las enzimas? Si es en la misma zona, que por ejemplo ustedes ponen hilos en el Joule y va principalmente a colocar lipasa en la zona del Joule, sí esperar por lo menos un mes. Aparte de HCR, ¿qué otro producto es útil para hidrolizar? Aquashine. También se podría utilizar Aquashine. De hecho, tiene mayor concentración de ácido hialurónico. Entonces sería algo importante. ¿Vale? Bueno, qué bueno que estuvo muy bien la plática en cuanto a las preguntas. Los invito a nuestros próximos talleres presenciales de hilos, de inyectables, para que puedan checarlo con sus ejecutivos de venta. Y pues si no hay más preguntas, eh, para caras pesadas, ¿qué hilos recomendó? Los hilos Mastercock. Ajá, son como los ideales, los hilos Mastercock. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde.